Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Antes que nada, públicamente reconozco tu apertura siempre y tu buena disposición para estas conversaciones. Diputado, gracias. Al contrario, muchas gracias, Ricardo Rocha, muchas gracias. Es una obligación de nosotros, pues, contestar cuando se nos pregunta sobre temas propios, públicos. Diputado, hay una serie de iniciativas que Morena, el PT y el Partido Verde han propuesto durante las semanas recientes en la Cámara de Diputados, fundamentalmente una gran reforma electoral. Creo que buena parte Y de los mexicanos tenemos la impresión de que lo electoral es algo que ha funcionado en México durante los años recientes. El INE realizó una elección prácticamente impecable en el 2018 que le dio el triunfo a Morena y a el entonces candidato, ahora presidente López Obrador. ¿Por qué entonces plantean ustedes la necesidad de una reforma electoral, diputado? para que el árbitro sea impecable, necesita que todas las partes, que todos los jugadores estén de acuerdo. Y hay uno que tiene quejas y que es el Morena. Para Morena no existe esa imparcialidad total del INE. De ahí el planteamiento que hay para hacerle modificaciones por una parte. Por otra, aunque fuera incontestable, indiscutible la actuación del órgano electoral, siempre es mejorable. A juicio de todos es un órgano muy grande y muy costoso, independientemente de las quejas que pueda tener el grupo parlamentario de Morena y otros partidos. Yo creo que conviene que el órgano se revise a ver qué facultades tiene de más y por qué está gastando tanto dinero, sobre todo gasto administrativo injustificado. Pero aparte de estar en cuestión el tamaño y el funcionamiento y el costo del INE, hay otros aspectos electorales que se pueden revisar y que están sujetos a, pues, a planteamientos de modificación. Por ejemplo, el tamaño del Congreso, de los órganos legislativos del país. Por ejemplo, el gasto en los partidos públicos. Por ejemplo, la función duplicada que tiene el INE respecto de los órganos electorales locales. Todas esas cosas, pues, son revisables. Todas las instituciones de un país en proceso de transición, Sí. en un sentido o en otro, pues son revisables. Esa es la razón. A la fecha, en este tema, hay otros de carácter político también muy interesantes que tienen que ver con la división de poderes y particularmente con el Poder Judicial Federal, pero en este hay, hasta hace 10 días, alrededor de 50 iniciativas entre todos los partidos, entre todos los legisladores. 50. Una es la del presidente que ha hecho suya Morena y el PT y el Verde. Otra muy importante es la que presentó el PAN, que es, pues, una propuesta de cambios, de muchos cambios, digamos integral, pues sí, igual que la del presidente. Integral respecto del espectro de cosas que están en cuestión, no absolutamente todo. Y también el PRI, si bien no presentó una iniciativa formalmente que haya registrado en la oficialía del Congreso, pues sí la ha hecho pública y la maneja. Y otros partidos y legisladores en lo individual han presentado una propuesta y otra, y en la suma son, pues, ya más de 50, más de 50. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues lo primero es ponernos de acuerdo en un método de trabajo, Ya. y lo segundo, ver en qué temas hay consensos de todas las fuerzas políticas. Yo encuentro que solo hay un consenso completo entre todas las fuerzas políticas, particularmente las tres principales que, pues, que suman el 80%, Sí. el 85% de la Cámara de Diputados y de Senadores. Y entre similitudes entre una fuerza política, digamos, la uno con la 2, pues, prácticamente ninguna. Pero la uno con la 3, Morena y PRI, sí hay algunas coincidencias. Y entre PRI y PAN también. Ajá. ¿Cuáles tienen posibilidad de pasar?
pues las que tengan una similitud que sume la mayoría calificada, y nada más son Morena, PT Verde y PRI. En Sí, algún aspecto, diputados de MC han propuesto cosas muy atendibles, del PRD, en fin. eh, ¿Qué cosas a nivel constitucional pueden prosperar? Yo no veo muchas. A nivel legal, ahí sí sí. muchas, pero no tienen la trascendencia de la constitucional y al rato pueden ser modificadas sin mayor problema. Eso por lo que toca a lo electoral. En términos generales, diputado, cuando hablan de Sí, transformar al INE, es acabar, extinguir al INE que existe actualmente, crear un nuevo órgano que esté más no, sujeto al poder ejecutivo. no, nadie ha dicho eso. No, eso está al calor del discurso, de la discusión, sobre todo Sí, en medios de comunicación. No, el presidente lo que planteó, Morena hace suya, el PT, repito, y el Verde hace suya ese planteamiento, es que se reduzca su tamaño, que se cambie el modo de elegir a los consejeros, este es un punto de gran discusión, que se reduzca el dinero, fundamentalmente, pero no que desaparezca. El cambio del nombre es lo de menos. Es lo de menos, lo importante es las funciones que tenga, las atribuciones y su tamaño. No, la respuesta es, desde luego que no. diputado, el reducir el número de consejeros electorales y sobre todo, dicen, designarlos a través del voto ciudadano. ¿Cómo sería Sí, este bueno, método? ¿Una asamblea en una plaza pública a mano alzada, no, decir aquí les proponemos a fulanito y si la gente levanta la mano, ese va a ser el consejero? no. Lo que dice la iniciativa del Ejecutivo es que sea en urnas, es, en todas las urnas del país, en 160 y tantas mil urnas, una elección nacional, Sí, con candidatos que salgan de propuestas de los tres poderes y que se reduzcan, que se depuren en número hasta llegar a un cierto número mínimo entre los cuales se puede elegir y que vayan a campaña en medios sí, de comunicación. Este es un punto, pues, desde luego que está muy discutido, muy discutido. Hay muchos diputados, yo entre ellos, que decimos que, bueno, pues sería ideal que fueran totalmente ajenos a los partidos y al gobierno y a cualquier otro interés político de facto, los árbitros electorales de México. Eso sería ideal. sí. Ahora bien, ¿cuál es el método? La elección directa popular, pues puede ser si encontramos una fórmula impecable que impida que los partidos políticos y los medios de comunicación y los grandes empresarios se entrometan en el proceso de elección de los Ya. consejeros electorales del INE. Si encontramos esa fórmula, pues todos estaremos de acuerdo en que hay una elección de base directa, popular para los árbitros electorales. Habida cuenta que el día que Ah, elijamos un presidente así, del INE, o de como se llame el órgano electoral, pues va a ser tan o más importante que el presidente de la República. a ver, diputado, dices cuando hablas de órganos electorales, ¿qué incluye esta propuesta en relación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Entiendo que la propuesta, si no me corriges, por favor, incluye castigar al tribunal cuando se supone que el tribunal es el que se encarga de castigar a los que no No, participen debidamente en la no. contienda. Ahí la propuesta es que se reduzca el número de magistrados y que también se elijan de manera directa en base popular, en urnas públicas. Y hay, por otro lado, fuera de los planteamientos de reforma electoral, otras propuestas para que el Tribunal Electoral delimite muy bien sus funciones y que se ocupe exclusivamente de juzgar los asuntos electorales, es decir, los asuntos de los partidos y de las elecciones y de los candidatos que tienen que ver con la constitución del Poder Ejecutivo y la constitución del Poder Legislativo, pero no hacia adentro de los órganos en respecto de actos que no tienen naturaleza electoral. Hace poco una discusión
Sí, muy fuerte, muy larga con el Tribunal Electoral, porque una elección interna por el voto del Pleno de la Cámara para escoger a los miembros diputados que van a la comisión, fueron a la comisión permanente en los recesos de los periodos ordinarios del Congreso, pues fueron cuestionados ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, sin que haya una regla explícita, clara, indudable, de que tiene competencia para sí. meterse en esos asuntos, pues tomó competencia, ejerció jurisdicción y le ordenó a la Cámara de Diputados cuestiones pues, incumplibles. Entonces, ese tipo de actos deben quedar muy claros en la ley, hasta dónde un tribunal electoral Sí. tiene jurisdicción en su materia. Pero no castigarlos, desde luego, pues tiene que haber un tribunal que diga la última palabra. Diputado, finalmente, ya sabes que este espacio ha estado y siempre estará abierto para ti, pero finalmente, ahora ya el tiempo nos apremia un tanto, finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Por qué estas iniciativas de ustedes son importantes, no nada más para las relaciones entre poderes y entre partidos, sino también para todos los mexicanos en general? ¿Por qué son importantes? Bueno, el solo hecho de discutir la fórmula para elegir al gobierno en cualquier país, a la autoridad en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, así sea una de alumnos, así sea de un club de servicio social, así sea la de una provincia o de una organización internacional, es importante para todos, de por sí, de suyo. Primero. Segundo, pues porque los temas electorales siempre son muy politizados, y a la hora que trascienden en la discusión, todo mundo opina. Y de el gran interés que existe de estos temas, pues también hay un dato de importancia. A todos nos debe interesar si la autoridad electoral Sí, está aceptada absolutamente por todos los participantes en el juego democrático partidista. A todos nos debe interesar que las elecciones siempre lleven un curso de normalidad, como se decía antes, y que todo el mundo acepte sus resultados. Cuando hay una persona que no los acepta es por una de dos razones: o por inmadurez política de la comunidad, de la sociedad del país, o porque de verdad hubo una anomalía en el procedimiento y se dejó pasar o se sancionó indebidamente. Entonces, de por sí el tema es muy interesante. Y hablando de los tiempos, me gustaría que otro día, Ricardo, sí. Rocha, habláramos del tema que tenemos muchos diputados en la cabeza, sobre también poner en claro la división de poderes en México. Estamos inconformes con atribuciones que se ha tomado para sí, sin que estén en la ley ni en la Constitución, el Poder Judicial Federal, incluyendo a la Suprema Corte. Sí, la iniciativa dice que ya no debieran de disponer de decisiones de controversias constitucionales, eso entiendo. Esa iniciativa es de una diputada de Morena que lo hizo por su propia autoridad y su Eh, libertad y su legítima facultad de presentarla, pero no es algo que esté consensado en el grupo, ni siquiera lo hemos discutido, pero sí hay muchas iniciativas como esa que proponen no impedirle al Poder Judicial que revise leyes o actos de autoridad, desde luego que no, no, pero que solamente haga eso, que no se ponga, bueno, por ejemplo, a proponer que se derogue la Constitución, a eh, desaplicarla. En eso no estamos de acuerdo. O que bueno, un juez se meta a dictar políticas públicas, bueno. o que prácticamente invadan al poder legislativo dictando leyes o diciéndole qué deben decir las leyes. Eso no lo puede hacer el Poder Judicial. En eso estamos discutiendo internamente, y pronto vamos a presentar una serie de propuestas para que se discutan libremente, abiertamente, francamente, entre todos los grupos parlamentarios y con todos los sectores de la abogacía, con el Poder No, Judicial, de buena fe. yo te ofrezco que este espacio se quede abierto y que hablemos en su momento Gracias. de este, que también es un Gracias. tema fundamental para el país. Diputado, te agradezco mucho, Juan Ramiro Robledo Al Ruiz de contrario, don Morena, Ricardo presidente de la Rocha. Comisión de Puntos Constitucionales. Te lo Al aprecio contrario, mucho. don Ricardo Rocha. Y muchas gracias también a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.